¿Se ve el Power? Sí, profe, por lo menos yo lo veo. Ya, ya, súper. Em, bueno, nos habíamos quedado en la zona de desarrollo próximo, ¿sí? Entonces, la zona de desarrollo próximo se va a conceptualizar como la brecha entre lo que ya son capaces de hacer los niños por sí mismos y aquello para lo que todavía no están listos. Miren qué interesante. Entonces, por un lado, como esta zona va a estar delimitada por un extremo, por aquello que sí sabemos hacer y aquello que todavía no estamos listos para hacer. ¿Mm? Y esa es la zona de desarrollo próximo. Eh, los niños que se encuentran en la zona de desarrollo próximo de una tarea en particular eh, pueden, pero casi pueden, ¿sí? Realizar la tarea por sí mismos. Es como que estuviesen a medio paso. Esa es la gracia de la zona de desarrollo próximo. Es como que uno ya domina ciertas habilidades, pero no domina la actividad final, ¿sí? No obstante, mediante el tipo correcto de guía, pueden hacerlo de forma exitosa. ¿Como pintar dentro de la línea? Como pintar dentro de la línea, sí, tal cual. Sí. Hay algo que se llama intersubjetividad. Recuerden que la palabra inter refiere entre, ¿sí? Entonces, cuando decimos intersubjetividad, estamos queriendo decir que hay un entre subjetividades, ¿sí? La intersubjetividad es un proceso a través del cual los participantes comienzan que comienzan una tarea con diferentes visiones, van a llegar a una comprensión compartida. Esperen un poquito que tengo a alguien en la sala. Ahí sí. La intersubjetividad va a crear un terreno común para la comunicación a medida que cada participante se adapta a la perspectiva del otro, ¿sí? Entonces aquí viene un ejemplo que la Gabriela nos había transmitido en el primer módulo, que los adultos, por ejemplo, tienen la capacidad de traducir sus propias ideas de una manera tal que el niño las pueda captar, ¿sí? Yo no es que no le pueda expresar una idea a un niño, por supuesto que puedo, pero la idea es poder expresarlo de tal forma que el niño comprenda. ¿Mm? Con respecto a las características de los diálogos, está lo que llamamos andamiaje, ¿sí? Que el andamiaje remite a la cualidad cambiante del apoyo social durante una sesión de enseñanza, ¿verdad? En donde primero uno va a, por ejemplo, hacer la actividad y uno espera que el niño la replique, luego uno va a supervisar la actividad y después el niño lo hace solo. ¿Ya? Eso se va a llamar andamiaje, ¿sí? Entonces, por ejemplo, cuando hacemos, no sé, queremos hacer una receta de algo, qué sé yo, un pastel, un pay de limón, y no lo sabemos hacer, ojo. Entonces, yo lo primero que voy a hacer, por ejemplo, es buscar una receta, ahora en estos momentos más modernos y actuales, en YouTube, ¿sí? Y lo primero, ya bueno, los ingredientes, los selecciono, ¿sí? Y después la idea es poder ver. Por eso está el tema del aprendizaje vicario, porque uno va viendo, y interesante, porque si ustedes se fijan en la receta, las personas que hacen que hacen la receta en general van explicando lo que hacen, ¿sí? Ahora pongo 2 huevos, después tomo esto, lo empiezo a mezclar, ¿sí? Es decir,
lo vicario se vincula también a la posibilidad de poder poner palabra a lo que se está haciendo y uno, ya, y lo va copiando a tal punto de que si lo hago una, dos, tres veces, probablemente no necesita apoyo del tutorial, ¿sí? Ahora bien, si yo no sé, por ejemplo, no sé cómo mezclar la harina con el huevo, o sea, ahí quizás no me sirva el tutorial. Ahí quizás voy a tener que pedirle ayuda a alguien, a alguna amiga, ¿sí? Quizás ir a clases de cocina, que alguien me pueda supervisar. Entonces, eso es lo interesante de la zona del desarrollo próximo, que no es como única, ¿sí? Es como, contarla, no, puede ser en cualquier actividad y siempre hay que considerar, para que ustedes lo pongan en la prueba, cuando escojan el ejemplo, cuáles son las capacidades que ya tenía el niño y la niña, ¿sí? Porque acuérdense que es el punto de partida de la zona de desarrollo próximo, para luego situar cuál era lo que se tenía que alcanzar, ¿sí? Y ahí, ¿cuál es el rol que tuvo, ya sea algún adulto, o alguien mayor, o bien alguien del grupo de pares que conoce la actividad y la puede replicar? Entonces, es efectivo para que los niños logren un dominio independiente de las tareas cuando los adultos adaptan la ayuda que dan de manera que calce con el nivel de performance del niño. Esto es relevante. Insisto, si me meto a clases de guitarra y la profe me pide que toque Bohemian Rhapsody, que yo no sé ni siquiera un acorde, no esa profesora o ese profesor algo está, o sea, hay algo que no está logrando leer de mis capacidades actuales. Po. Y ahí Profe, uno lo pudiese eventualmente vincular a la frustración. Cuénteme. por un momento como que el micrófono no funcionó. Duda. En este caso, Dígame. de la proximidad, por ejemplo, en la prueba puedo poner algo emocional. Por ejemplo, la capacidad de Chandler de tener o relacionarse con el compromiso que aprende después con Mónica. Oye, qué buen ejemplo. A ver, espérame. Mira, yo así, siendo lo que pasa, a ver, Chandler tenía un miedo al compromiso, estaba súper vinculado con una historia como bien traumática de la separación de sus padres, la dificultad de la aceptación de la sexualidad del padre en particular, y también de la sexualidad de la madre, ¿te acuerdas? Que para él era súper complejo vincularse con una mamá como hipersexualizada y con un papá como donde la sexualidad en ese momento, años 90, no tenía mucho espacio aún, ¿sí? Claro, pero Eh, también en ese caso está de base que él podía tener relaciones de cierta durabilidad como con Janis, pero después, cuando se compromete con Mónica, Mónica le va enseñando como las relaciones estables hasta que llega finalmente al matrimonio, que sería como el compromiso máximo para él. Entonces, por eso pregunto si puede ser un ejemplo o tengo que cambiar al personaje. a mí me gusta mucho el ejemplo, está bueno. Es más etéreo, claro, recuerden que los teóricos del aprendizaje son como súper concretos, así como el niño aprende, acuérdense que hay, como casi onda, aprende a seriar, aprende a ordenar en tamaño y color, como, pero de todas formas yo creo que es una buena asociación, Gabriela, así que te invito a que la coloques, sí, de todas formas, sí. Muchas Lo gracias. importante es siempre demostrar, o sea, demostrar en el Word que en qué estaba, en qué estadio, ¿verdad? Qué capacidad había logrado desarrollar y cuáles logra a propósito de, en este caso, Mónica, que lo va conduciendo. ¿Mm? Más que tenga algún otro ejemplo que quiera, no sé, compartirlo y poder ir revisándolo al tiro. Ya, a mí algo que me tiene como un poquito preocupada de las clases online, que no me permiten hacer lo que yo hago usualmente en las clases presenciales, que es como preguntar directamente. A mí los que no hablan, yo soy pero seca para preguntarles, ¿sí? Porque me interesa saber en qué están, a propósito de la zona de desarrollo próximo, como que, bueno, igual se ponen en juego otras cosas, porque ustedes claramente tienen un montón de saberes ya, ¿sí? Como al tiro, ¿m? Entonces que se hace mucho más fácil.
pero por lo mismo, bueno, voy a invitar a alguien que nos pueda dar algún otro ejemplo. No sé, Juan Javier, Jerez, si estás por ahí. Roberto. El Samuel. Me preocupa que no contesten. Profe, habla Daniel. Sí, Daniel. Aló. Dígame. Sí, Sí, profe, sí, lo que lo pasa escucho. es que tiene que ver básicamente con la cercanía que el adulto en el fondo consiga al niño, me imagino, ¿verdad? Tiene una relación directamente en el fondo el hecho de la manera como yo me acerco afectivamente, en un sentido en el fondo de empatía, poder de alguna forma enseñar de una manera más didáctica, más efectiva. De Es todas así, ¿verdad? maneras, Está bien, eso sí, claro, ya. tal cual, Daniel. Es como muy relevante que el tutor pueda Empatizar. empatizar, pueda No sé leer si es la palabra como... precisa, pero ya, Es que una buena, perfecto. sí, yo estoy de acuerdo con usted, una buena palabra porque permite, la empatía me permite conocer en qué está el otro. Entonces, si yo Sí. llego y le exijo algo a alguien sin saber en qué está, mm, Ahora, dentro del área educativa, yo veo que, igual dentro de mi opinión, en el fondo, en la era de lo virtual que hoy, en lo que hoy estamos, ajá, quizás no es lo mismo que antes. Yo creo que igual en cierto modo hay un cierto retraso de aprendizaje de esta forma. ¿Me ujú, entiendes? Es como que yo lo hago, te muestro, lo haces tú, ¿me entiendes? Lo muestro, lo hago y lo haces tú después. Esta dinámica así en el fondo de aprendizaje, o sea, yo entiendo en el fondo que se da dentro de las aulas de los niños directamente, pero hoy en día en el fondo observo de que en el área virtual, eh, como que esa dinámica se va diluyendo en el tiempo. No sé, ajá. es mi opinión, yo estoy solamente haciendo una observación. No, pero sí, de todas formas, tienes razón, es como que se vuelve más vicario. ¿Sí? Claro, eso. Sí, 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 te y encuentro donde, toda la donde el razón. aprendizaje es un poquito más autónomo, más de que uno tiene que aprender al final por sí o por no. Aunque se lo muestren o no, igual tiene que en el fondo asimilarlo y aprenderlo, digo. De todas Profesora, maneras. ¿Sí? ¿Sí? yo Roberto aquí, Hola, Roberto, cuénteme. ya mire que ahora me funciona un poquito el micrófono. Lo que pasa es que Ya. quería comentarle algo sobre las características de los diálogos, cómo puede ir evolucionando el niño a través de diálogos de los padres o de los hermanos. Eso, como se dice, no sé, como en las casas o en los hogares, es como el niño ve al padre, es como puede caracterizar su, no sé, su conducta o el mismo lenguaje. Mm, yo creo que, bueno, el padre o la madre cumplen roles que son bien significativos, que cuando veamos apego van a quedar como bien, la idea es que quede como bien, como nos quede bien claro cómo influye el vínculo hacia el padre, hacia la madre, pero al menos como lo plantea Vygotsky, él no se centra tanto como en particularmente en el padre y la madre, sino se centra mucho como en otras interacciones también, ¿sí? Y En general, pues, particularmente, exacto, tiene como una mirada más general, sí, tal cual. ya, pero el niño tiene más, está más, está como, está como más propenso a tener actitudes, no sé, anormales, viendo obviamente las conductas de otros niños. Se Dame caracteriza un por eso. ejemplo.
Dan un ejemplo de que... No sé, pues mira, en el mismo jardín, idealmente el niño que golpea a los otros niños, ¿ya? Y el niño, supongamos, de barrio bajo, él lo mira, él lo observa y a lo mejor le van a querer pegar y va a actuar de la misma manera que está actuando ese niño, ¿puede ser? Sí, sí. De hecho lo encuentro como, sí, de todas maneras. Porque hay, o sea, hay ciertos códigos sociales, pues como que, de hecho, recuerdo cuando yo partí trabajando, que trabajaba en un programa de reinserción escolar, y ahí, por ejemplo, uno de los jóvenes que, bueno, estaban desescolarizados, ¿m? Y estábamos conversando, era un joven súper dulce, súper agradable, y de repente lo miran feo. Yo dándome cuenta nada de esto, pues. Porque yo estaba como bien metida en la conversación con él, y él se para y va y le pega un combo al tipo que le estaba mirando feo. Y se empiezan a agarrar a mocha, chuta, llega gente, los separa, y yo le digo al joven, oye, pero ¿por qué? ¿Qué pasó? Estamos hablando, tú me estás contando de tus cosas. Y ahí me dice, pucha, tía, es que si yo, o sea, él me está mirando feo, y si me mira feo y yo no hago algo, eso significa que yo quedo, lo siento literal, como pollo. Entonces, él tenía que saber que cuando te miran feo era un código que él no podía hacerse el loco con eso y tenía que ir al choque, o si no, podía tener como problema futuro, ¿sí? Entonces, claro, depende mucho como de los códigos, como del grupo de pares, del contexto en el cual estamos inmersos. Y obviamente cómo lo recepciona el niño también, pues. Tal cual. Sí, es que ahí, Roberto, entra, que yo encuentro súper interesante lo que estás diciendo, porque una cosa es estar en un contexto, ¿verdad? Y otra cosa es como pensar acerca de mi propia conducta y como las consecuencias que puede tener. Y eso es lo interesante que plantea Vygotsky, que el mismo lenguaje, a través del, como esto, ¿se acuerdan? Como autodirigido, me permite a mí como decir, ya, no sé, ponte tú, tengo ganas de gritar, así como, ya, pero ¿por qué? Pero digo, no, pues como yo no quiero gritar, me da lata, no me van a entender, quizás yo voy a quedar más parada, entonces no grito, ¿sí? Es como, esa es la función que tiene Vygotsky, una de las funciones, el lenguaje, como que dice que tú te puedes autorregular a través de tu lenguaje, como ya, quizás decirte a ti mismo, qué sé yo, no sé, Juanita, Juanita, ya, si no es tan terrible, me siento muy enojada en este momento, pero en verdad no vale mucho la pena hacer esto. Ahí está como ese autodiálogo que permite justamente gestionar lo que va a hacer. Sí. Es que idealmente le pregunto porque hoy en día yo creo que el mayor porcentaje de los niños va adquiriendo malas conductas a través del tiempo. Entonces, igual, no sé, después a lo mejor se verán más ramos o algo, como ir interiorizándose más en ese tema, porque obviamente igual es como un ámbito más. No sé si como... Y ahí, Roberto, haría la siguiente pregunta. Diría, primero, ¿cuáles son esas malas como conductas? Y segundo, que para mí es la pregunta más relevante, ¿qué función tienen esas malas conductas en ese contexto? Porque hay cosas que hacemos que pueden ser para otros súper disfuncionales, pero tienen un sentido en el contexto en el cual están siendo desplegadas. Y es muy interesante, a mí eso me ayuda mucho a pensar psicoterapéuticamente, no sé, ponte tú adolescentes que se cortan, uno no que se corten, ¿verdad? Los papás tampoco. Pero cuando uno interroga la función del corte, y se nos abre en otra perspectiva. Y en general los adolescentes, por ejemplo, me corto porque tengo mucha rabia, y cuando me corto siento que me siento el cuerpo, ¿sí? Como siento tanto dolor que me es más tolerable el dolor físico, por ejemplo. Entonces ahí, más que como decir, uy, qué mala conducta, qué buena conducta, uno dice, primero, esa conducta que yo encuentro mala, primero puede tener una función en el contexto en el que está, ¿sí? Y segundo, explorar cuál es la función que tendrá esa conducta. Sí, pues. No, estaba leyendo aquí, idealmente dice,
después solo ayudan y después se dejan que lo haga solo. Entonces son conductas que también visualizan hacia los pares, hacia los demás en general, como me dijo usted antes. Pero quede bien claro ya. Súper, gracias Roberto, sí, Vale, gracias. súper. Sigamos entonces, pues. Si tienen más dudas, más comentarios, por favor, no duden en hacerlos. Bueno, signos es un estímulo externo, auxiliar, autogenerado, que le ayuda a la persona a realizar una determinada actividad. ¿Mm? El signo va a crear una nueva relación entre el sujeto y la respuesta, va a invertir la acción, ¿sí? El proceso simple estímulo-respuesta, ¿sí? Que o sea, esta operación del estímulo-respuesta es muy pavloviana. ¿M? Yo no sé si recuerdan a Pablo, el perro de Pablo, ¿verdad? Que le ponían la campanita y salivaba, que era como bueno, que de hecho esas son como las primeras teorías del aprendizaje. Si Vygotsky empieza a ser más elaborado, Piaget también, pero antes, años 30, se creía o sea, que el aprendizaje era estímulo-respuesta, ¿sí? Y que el lenguaje, o sea, y que el aprendizaje estaba condicionado. ¿M? Y claro, pues entonces lo que viene a introducir Vygotsky es que dice, no, pues no es que haya un estímulo y una respuesta, ¿sí? No es como que yo lea, a ver, no es tan simple, no es como que yo vea el disco pare y yo paro. El disco pare tiene una función simbólica, es un signo que representa algo a nivel, o sea, de hecho, y que tiene implicancia, como por ejemplo que si me paso un par de signos pares, justamente me pillo un carabinero, que me puedan incluso quitar la licencia, no sé, ¿sí? O sacar un parte. ¿Mm? Entonces, muy interesante como la mirada que da Vygotsky, porque él dice que a través de los signos nos vamos autorregulando. ¿Mm? Por ejemplo, si yo tengo ganas de fumarme un pucho, estoy con ustedes en la universidad y miro y hay un cartelito que dice no fumar, lo más probable es que ahí no fumaré. Ojo, porque también hay otras variables, ¿sí? Porque a veces está el cartelito no fumar y uno fuma igual, porque a nivel cultural, no me estoy refiriendo como la cultura del chileno, no quiero decir eso, me estoy refiriendo a nivel cultural institucional. Si yo veo, pues tú que mis colegas fuman, que ustedes fuman, lo más probable es que yo fume, ¿sí? No porque yo sea rebelde, porque no sigo a los demás, ¿sí? Es como porque ahí se genera una mixtura de representaciones. Hay un signo que me dice que no, pero veo al resto que lo está haciendo y yo lo hago. ¿Mm? Profesora, Dígame. aquí Roberto, ahí puede entrar todo lo que conversamos delante, ¿cierto? Mire, como puede ser no sé, nuevamente voy a retroceder lo que le dije, ¿ya? Sí, por supuesto. Lo que veímos y lo que actuamos o lo que hace la gente, lo llevamos medianamente al estilo de vida. Yo creo que algunas personas o algunas no. Entonces, ¿se puede como complementar en eso también? A ver, perdón, Roberto, yo tengo un problema, yo soy seca para los ejemplos. De hecho, yo por eso les doy muchos ejemplos a ustedes, porque yo ya caché que mi modo de aprendizaje, el mío, es a través de muchos ejemplos. Yo aprendo a través de ejemplos. Entonces, dame un ejemplo para yo poder comprender mejor. Supongamos si un niño ve botar, no sé, a un adulto el papel fuera, ¿ya? La conducta que tiene el adulto, no sé, puede tener el 60-70% de que lo puede adquirir el niño. Sí, tal cual. Sí. Bien. Entonces, Porque en el contexto de ese hogar todos botan los papeles afuera, entonces, ya. Pero lo interesante va a ser cómo eso interactúa cuando el niño comienza a aprenda. interactuar, claro, con otros Cuando aprenda. microsistemas, cuando empieza a ir al jardín, ¿verdad? Sí. Mm. Ya, profesora. Gracias. Y ahí Roberto también juega harto el papel, el factor cultural. Por ejemplo, Sí. a mí me han contado que, no sé, pues en China, hoy no sé, estoy pegada con el coronavirus, discúlpenme ya, pero esto no es del coronavirus, es de China. Que en China, por ejemplo, la gente, no sé, ocupaba un paño o un papel, no sé, pues comía algo y lo tiraba a la basura, o sea, perdón, disculpen, al piso, en cualquier lugar, en el metro, en la calle,
Y ellos tenían eso, y no porque fuesen así, ¡ay, qué cochino!, ¿verdad? Porque eso es lo interesante, hay cierto relativismo cultural que es importante considerar. ¿Mm? Lo que es admitido, aceptado en mi cultura, no es lo mejor en la cultura de otro. Lo que pasa en China es que hay gente que se dedica a recoger rápidamente los papeles. Entonces yo tiro un papel al suelo y alguien que va a ir me lo recoge al tiro, ¿sí? Entonces, allá no es mal visto que yo tire un papel al suelo, en cambio acá uno lo tira y si chuta si alguien está mirando, uno lo tira despacito, ¿sí? Tienen que ver con ciertas claves idiosincráticas de la cultura en la que estamos. ¿Mm? Sí, pues. Ya, profe, gracias. Súper. Bueno, las herramientas son estímulos que utilizan los niños para lograr el desempeño de una tarea, ¿m? Que como nos comentaba el Daniel, es muy importante conocer con qué herramientas viene ya el niño para poder planificar la actividad que queremos que logre. ¿M? Entonces, cuando el niño se da cuenta de la utilidad que tiene cierta herramienta para realizar la tarea, esta tarea va a alcanzar un mayor rango de efectividad, po, ¿sí? Entonces, les voy a poner un ejemplo ya. Yo lavo a mano mi ropa, no sé qué, pero después veo la lavadora. Chuta, ya, pero una herramienta que no conozco, pongámosle, ¿sí? Cuando recién apareció la lavadora en Chile. Y yo ya, y meto y digo, chuta, me demoro, esto se demora bastante menos y me requiere a mí mucho menos tiempo, es decir, yo puedo hacer otras cosas mientras la lavadora lava, y por ende es más efectivo, y yo empiezo a ocupar ciertas herramientas, ¿sí? Uno con el tiempo va ampliando la herramienta para poder hacer más efectiva la actividad. Y no solo con el tiempo, también con las contingencias. Yo creo que para todo ocupar, por ejemplo, el Microsoft Teams ha sido una herramienta que no conocíamos, quizá yo no la conocía al menos hasta este año, ¿sí? Entonces, ahí uno va apropiándose ciertas herramientas, también adecuándose al contexto en el cual tienen sentido estas herramientas. ¿Mm? Lo más probable es que si no estuviésemos en cuarentena, ni siquiera ocuparíamos el Microsoft Teams, nos veríamos, ¿verdad? Entonces es muy interesante que las herramientas van apareciendo también y uno va logrando manejarlas a propósito del sentido contextual que tiene esa herramienta. ¿Mm? Entonces, en un principio, el niño utiliza como herramienta los objetos que están a su alcance, luego los que están en su campo visual, y más tarde van a comenzar a buscar y preparar estímulos que puedan ser útiles para la resolución de dicha tarea, y logrando planificar. En este sentido, tanto la herramienta como el signo van a tener para sí mismo un fin. Los voy a mutear, estimados y estimadas, porque se escucha ruido ambiente. Lograr una mayor efectividad en la realización de una tarea determinada. Sin embargo, van a orientar la actividad humana de forma diferente, ¿verdad? La herramienta generalmente es externa, ¿sí? Y su función va a estar orientada a dominar o triunfar sobre la naturaleza. ¿Mm? Mientras el signo se va a distinguir porque el signo es más bien representacional, ¿sí? Es como que la herramienta está afuera y el signo está adentro, por así decirlo. ¿Mm? Entonces, es una actividad interna que aspira a dominarse a sí mismo y en consecuencia a uno orientarse de forma interna, ¿sí? Entonces, signo y herramienta van a operar, siendo la herramienta algo más bien externo que yo pueda ocupar para alcanzar mi actividad, y el signo lo voy a trabajar de forma interna, pero ambos van a confluir en la realización de la actividad. ¿Mm? Un ejemplo, yo quiero tocar la guitarra, ¿vale? Tengo la guitarra, que es la herramienta, ¿no? Oye, y si tengo la guitarra, no voy a tocar necesariamente. Tengo que tener algunos signos que me ayuden a pensar, o sea, como a maniobrar la guitarra, ¿sí? Entonces, por ejemplo, los acordes, el do, re, mi, fa, sol, la, no son cosas tangibles, yo no las puedo tocar, ¿sí? Pero puedo desarrollar mi audición para poder distinguirlas y por ende poder representarlas. Entonces, a través de la representación del acorde y con la ayuda de la guitarra y una buena o un buen profesor, lo más probable, y también manejando la tolerancia a la frustración, que es otro tema, es muy probable que yo pueda
también sacar a flote mi actividad, ¿sí? Eso, estimados y estimadas, vamos a quedar hasta acá porque el otro del juego simbólico. No, disculpen, se los voy a pasar igual. Hay algo que se llama el como sí. ¿Sí? El como sí es muy interesante porque cuando ustedes juegan con un niño, con una niña, y el niño le dice ya, Roberto, tú vas a ser Spider-Man, no, perdón, tú vas a ser Batman y yo voy a ser Spider-Man. Realmente Roberto no va a ser Batman, pero va a jugar como si lo fuera. Entonces va a poder representar quizás la voz, ¿verdad? Una voz más grave, se puede poner una capa negra, ¿sí? Y pueden jugar con el niño. Lo Ahí es interesante cuando, del juego, ¿sí? ahí es cuando interactúa, puede ser el niño con el padre o el niño con sus pares. De todas maneras, es un espacio de interacción, tal cual. Ah, ya, ok. Entonces, el juego para Vygotsky constituye una zona de desarrollo próximo único, de gran influencia, ¿sí? Donde el niño va avanzando en su desarrollo a través de probar una amplia variedad de habilidades difíciles. ¿Mm? En este sentido, en el juego, el niño siempre se comporta más allá del promedio de su edad, ¿sí? Como el foco de una lupa, el juego contiene todas las tendencias evolutivas. ¿Mm? ¿Sí? El juego, estimados y estimadas, de hecho, para nosotros, para los psicólogos y psicólogas, es la herramienta de preferencia para la evaluación. Nosotros no es que sentemos a un niño de 4 años y le digamos, a ver, cuénteme, ¿qué le sucede? ¿Cuál es la relación con su mamá? No, po, ¿sí? A ver, que lo podemos hacer, pero el modo en que nosotros evaluamos a un niño o una niña a través del juego. El juego nos sirve para evaluar chuta, cuáles son los contenidos que más predominan en él o en ella, de qué forma se ponen en juego sus contenidos, cómo ve la relación de sus padres, cómo ve la relación con su hermano o hermana, ¿sí? El juego tiene un valor tan enriquecedor en términos simbólicos que muchas veces no es ni siquiera necesario preguntarle al niño cómo te llevas con tu hermano, porque es cosa que lo pongamos a jugar, ¿sí? Y ahí vemos, y ahí aparece en el juego cómo es la relación con su hermano, ¿sí? Uno le puede decir, por ejemplo, mira, tenemos plasticina, a ver, arma una familia. Uno puede armar una familia con el niño, ¿verdad? Ya, ¿y qué están haciendo en este momento el hermano y la hermana? Ah, están peleando o están jugando. Y uno de esa forma accede a la psique del niño o de la niña, más que como la Profe, entrevista que nosotros hacemos, ¿m? A los adultos. Dígame. profe, sí, mira, esto yo lo asocio a, por ejemplo, yo también estuve en un proceso de rehabilitación y ¿Ya? nosotros, por ejemplo, teníamos, lo que nos servía mucho eran las terapias deportivas, donde nosotros salíamos a jugar a la pelota 2 veces a la semana y mi terapeuta siempre decía que era la manera de ver cómo reacciona cada uno a diferentes estímulos en el juego y que era ¿Ya? una muy buena manera de evaluar porque en verdad había compañeros que en la casa eran muy piola, no hacían nada, no decían ni una palabra, pero dentro de la cancha jugando era totalmente distinto. Entonces aparecía la realidad de cómo era cada persona en el juego. Mira, qué interesante. Súper. Y claro, como que el juego yo siento que, o sea, algo que perdemos tanto en la vida adulta es la capacidad de jugar, y no me refiero solamente a jugar en deporte, sino que es un tremendo espacio, sino también Profesora, como al... Sí, dígame. a lo que está hablando el compañero Bastián, tiene bastante idea sobre eso. Él, como se puede, como dice él, el niño puede mostrar o aquí en comunidad se muestra bastante la identidad del compañero, más que nada, en cómo es él. Po. O sea, también se puede demostrar en el niño, ya, no sé, un niño callado, un niño que a lo mejor no le gusta ir al colegio, pero no sé, lo pone detrás de una pelota y el niño es totalmente diferente, puede interactuar con sus compañeros de a lo mejor del club. Sí. Ende así en el colegio, a lo mejor no interactúa con nadie, no le gusta. ¿Qué puede pasar con eso? Es que no entiendo la última parte de la pregunta porque creo que fue muy claro lo que dijiste en tu comentario. ¿Cuál sería la pregunta?
No, la pregunta mía es ¿por qué? ¿Por qué hay situaciones así donde un niño interactúa mejor en el club y no en el jardín o en el colegio, supongamos? Debe ser por una zona de confort, profe, comodidad, A nadie le adaptación. gusta ir al colegio. O sea, yo creo que cuando uno encuentra cosas que te apasionan y que te hacen sentido, aparecen nuevas partes de la personalidad de uno también, ¿o no? Sí. Y es como ampliamente, particularmente ustedes, los varones, que lo que yo tengo entendido, ¿verdad? Es como que es el caso, o sea, es como que si no sabes jugar fútbol, al menos cuando eres chiquito, es como que hay que ingeniárselas de otros modos para... espérenme. Hay que ingeniárselas de otros modos como para incorporarse o para sentirse incluido en el grupo de pares. Como que yo tengo entendido que el fútbol tiene un lugar súper importante en términos de inclusión o exclusión en el grupo de pares también, po. ¿Mm? Puede ser un niño súper calladito, pero si juega bien al fútbol, lo más probable es que los otros niños lo inviten, que quieran jugar con él, ¿sí? Sí. Eso. ¿Más dudas, preguntas, para que vayamos como cerrando? Por mi parte, no. ¿No? No, yo no. El resto, ya, voy Todo a bien. pasar, No, voy a profe. pasar lista. Eh, ¿El Ramón está acá? Profesora, Ramón, ¿usted tiene alguna duda? no, profesora. No. Ya. Javier Coloma está por acá. ¿Cómo Yo no dice? puedo- Javier Coloma está por acá. ¿No lo ves, Javier? El Samuel Melo está. Sí, profesora. Samuel, ¿alguna duda, comentario que quiera hacer? No, mira, hasta el momento con los ejemplos que dan, voy entendiendo más de lo que se va diciendo. Que igual me cuesta a mí comprender mucho. Bueno, tengo un poco de problemas de poder de concentración. No, Me sabe que la única imagino. pregunta que tengo hasta el momento es cuándo irán a terminar estas clases online y van a empezar las clases allá por la universidad. Sabe que en verdad a mí me cuesta mucho poder entender a través a través de estas clases online. Me ha costado harto. Te ha De hecho, después costado tengo que estar harto. viendo, sí, tengo que estarlas viendo en YouTube una y otra vez para poder ir comprendiendo cada vez más. Y a través de sus ejemplos o de los ejemplos que dan los compañeros es cuando más se me abre la mente en lo que se quiere tratar de explicar. Mm, Así que si me sí. pregunta más o menos no me voy entendiendo, pero después las veo una y otra vez a través de YouTube y ahí comprendo cada vez más. Pero de hecho, profe, Ujú. mañana le quiero mandarle un correo también para ver cómo voy avanzando, a ver si es que voy bien y con un par de dudas que tengo. Por supuesto, hágalo nomás. Y aparte que el miércoles podemos partir, si me lo manda mañana, podemos partir con su trabajo, ¿ya? Para compartirlo al Bueno, resto. ok, profe. Samuel, pucha, efectivamente, pues es súper complejo, si no, no es fácil las clases online. Tienen ciertas particularidades, a uno le cuesta sostener la atención, la concentración. Yo lo que les sugiero es que, en la medida de lo posible, como diría Patricio Elwin, ustedes, pucha, se hagan de un lugarcito, se hagan un café, o sea, poder adaptar, yo lo estoy hablando desde mí, muy Barça, pero como poder adaptar los psicólogos le llamamos el setting, ¿sí? Como el espacio para que uno pudiese concentrarse. Yo te sugiero que ocupes apuntes, que puedas escribir en un cuaderno, que eso ayuda mucho a mantener la atención. Y también la sugerencia para los profesores y profesoras ha sido como pasar las materias como de forma concentrada, ¿sí? Pero
que no es muy bueno muchas veces, po, porque a veces uno habla muy rápido, va de un concepto a otro, entonces ahí me gustan mucho las intervenciones de la Gabriela o del Daniel que me detienen, pues como a ver, profe, se está entendiendo bien es esto, y yo le invito a usted, Samuel, que para que también trabaje el tema de la atención y la concentración, que no es un tema tuyo, es un tema de todos, a todos se nos altera la atención y concentración en este contexto. Ya. Que haga que se arme un espacio donde usted pueda como intentar concentrarse un poquito más. Yo no soy muy amiga del YouTube, yo se lo subo porque son indicaciones que vienen desde la escuela, pero en lo personal, mi modo de aprendizaje, a mí no me sirve el YouTube, porque yo ahí sí que me distraigo, lo pongo de fondo y me perdí, ¿sí? Entonces, a mí en lo personal me ayuda mucho la clase interactiva, me ayuda mucho, por ejemplo, yo actualmente también tomo un curso online y me ayuda mucho como preguntar, comentar, porque así me obligo a mí misma a estar atenta. Entonces, bueno, primero que todo decirle, Samuel, que yo creo que todos estamos igual que usted, como no se preocupe, es como es una situación que es compleja. ¿M? Y con Profe, respecto al tomar, al tiro quería, dame un segundito. Y con respecto al volver a la universidad, Samuel, yo lo veo, o sea, yo trabajo en un hospital, yo les conté, esto está para un rato más, ¿no? Está para un rato más, así que yo no sabría decirte si es que vamos a volver a finales de mayo, igual este curso termina a mediados de mayo, yo creo que no nos vamos a conocer en la vida real, ¿ya? A menos que nos veamos el otro año en técnica de intervenciones psicoterapéuticas, ¿ya? Eso pues, Samuel, cualquier cosita usted me escribe, también lo podemos conversar, o sea, para mí es súper importante que me vayan contando cómo se sienten y todo. Po. ¿Mm? Gabriela, cuénteme. de nuevo le interrumpí, tengo que cambiar eso. Ah, no Puede te ser preocupes. un poco el problema el lenguaje, que igual los términos en psicología son bien rebuscados. Ujú. Como que de repente la explicación en ejemplos es mucho más simple que el lenguaje que está en el Power. Sí. Quizás de repente por eso le puede costar a algún compañero o incluso a mí entender como lo que se está intentando explicar. Quizás por ir más lento, creo yo. Claro, sí, sí. Ahí importante, bueno, de Vygotsky no les subí material de lectura, les podría mandar uno como para que afirmen más conceptualmente lo que estamos revisando, ¿ya? Pero sí, pues efectivamente es como que usted, no sé, pues, la Angélica que abogada, que nos pasa una clase de penal, claro, yo un montón de conceptos que uno no tendría por qué saberlo y que lo está aprendiendo. Pues, ¿no? Entonces ahí es importante que ustedes también me detengan, que me digan, profe, deténgase un ratito más en ese. Si tienen duda ya personal y les da vergüenza preguntar, me escriben un mail, ¿sí? En ese sentido, o sea, estoy con ustedes, ¿ya? Así que eso. Mm. Según mi registro, lo único que no estarían sería Claudio Vázquez y Javier Coloma. El resto sí está, ¿sí? Sí. Así Sí. que eso, pues, que tengan buenas noches, que descansen, vayan mandándome avances de sus trabajos. Profe, Díganme. te quería decir algo a propósito de lo que dijo el compañero del tema de la vuelta a clase. Hoy día llegó, a mí al menos me llegó un correo del rector de la universidad y se determinó por la universidad completa que todo el primer semestre va a ser online. No hay posibilidad de retorno el primer semestre, en ninguna carrera. Entonces, de pronto tener eso como internalizado, porque a veces cuando uno está como más ansioso de la clase, de cuando que en marzo, que junio, ya mejor pensar que, bueno, eso, pues, y el correo, como le digo, me llegó a mí hoy día. Yo no sé si por el tema de este curso o por la carrera que estudié antes, tengo el correo asociado a los correos como generales. Entonces, pero ese llegó de la rectoría de la universidad. Es la decisión para todas las carreras. No vamos a volver este semestre presencial. Sí, también me llegó un correo. Oigan, muchas Sí. gracias. De hecho, ahora, Angélica, que lo mencionaste, abrí el correo.
Y sí, pues efectivamente aparece que el primer semestre va a ser en modalidad remota. ¿Sí? Sí, sí. Así Ahora, para el que compañero, igual no sé si le sirva un pequeño dato. Por ejemplo, a mí de esto del encierro no me estresa tanto. Yo no vivo con tanta gente, pero sí me pasa que yo digo, uno tiene cosas para uno mismo que no comparte con otra gente. Por ejemplo, para mí era salir a trotar. Entonces alguna vez una amiga o un familiar, oye, yo puedo ir con... No, porque era mi espacio, yo decía Angélica con Angélica. Entonces, mi comuna está en cuarentena, pues, profe, yo no puedo salir. Ya, eso, súmele otros 3 más. Pero la clase es como, este es mi espacio conmigo. Entonces ahí yo me encierro y chao, y nadie más, pues. Entonces a veces a lo mejor tomar la clase para no concentrarse tanto como que el espacio de uno mismo, para uno, es como el regalo o incluso el recreo de la familia. Uno de la familia, digamos, es la clase, verlo como por ese lado, como lo que nos sirve para desconectar un poquito del resto de la realidad. Angélica, muchas gracias. Te juro que hasta a mí me llegó lo que dijiste. Así que muy, Mensaje muy positivo. bonito, sí. Sí, Muy bonito, Angélica, muchas gracias. Yo creo que una tremenda frase la que se mandó y bueno, es para todo esto. Sí, muchas gracias. Es un espacio que es de ustedes y también para mí es mi espacio con ustedes también. O sea, ahí es algo que están haciendo por ustedes mismos, independiente de las finalidades que le quieran dar, ya sean laborales, ya sean de complemento laboral, ¿sí? Pucha, es algo que ustedes están decidiendo estar en esta clase, conectarse tardecito, ¿verdad? Tener que dejar otros deberes de lado. Y yo creo que una buena estrategia es tomarlo como algo que es para ustedes. Y para mí también, ¿sí? Así Igual que si eso, pues tiene gracias. dudas que puede preguntar por el grupo de WhatsApp. Como que si alguien capta igual le puede explicar, Mm. como O para que que me complemente escriba por un ahí también. mail también. Sí, tiene razón Gabriela, muchas gracias. Ahí daremos un ejemplo de la zona de desarrollo próximo, ¿no, Gabriela? Sí, claro. ¿Verdad? Algo que yo no sé mucho todavía, que lo pueda consultar a otros compañeros y que me puedan ir como apoyando. Escríbanme cualquier cosa, si se sienten, no sé, muy asfixiados con esta situación, si sienten que les cuesta mucho concentrarse, por favor escríbanme y buscamos estrategias, ¿ya? Eso, profe. Eso. Un abrazo grande, que estén muy bien. Chao, profe, que esté bien, gracias. Chao, profesora.